Existen dos sintaxis distintas que podemos utilizar con LINQ. Una es la sintaxis basada en métodos, en la cual utilizamos los métodos de extensión para desarrollar las expresiones. La segunda es la sintaxis basada en consultas, mejor conocidas como Query Expression. ¿Pueden adivinar cuál de las dos sintaxis estamos utilizando en el ejemplo que hicimos? Aquí podemos observar nuestro método de extensión where. Por lo tanto, este nos indica que estamos utilizando la sintaxis basada en métodos. ¿Cómo funciona cada sintaxis? El mecanismo es el mismo que vimos anteriormente de los tres pasos. 1. Obtener la fuente de datos como hicimos aquí. 2. Crear la consulta, en este caso en la línea 19. Y posteriormente, ahora sí, ejecutar la consulta. Esos tres pasos siempre se van a ejecutar independientemente de la sintaxis que estemos utilizando. Ahora bien, esta misma consulta la podemos transformar a una sintaxis basada en consultas como vemos a continuación. Aquí voy a colocar entonces var países UE, le voy a colocar B al final para identificarlo y vamos a colocar de la siguiente forma from P in países UE. Aquí utilizamos where, nuevamente en un formato o sintaxis diferente, y la condición es la misma, donde el largo sea mayor que 6. Finalmente, seleccionamos para comprobar que ambas sintaxis me estén dando el mismo resultado. Podemos hacerlo de la siguiente forma: un simple writeLine de la consola y vamos a colocar sintaxis basada en métodos. Y al otro le vamos a colocar basada en consultas. Posteriormente simplemente imprimo, pero primero lo paso a lista y luego recorro con un for each. Utilizamos expresiones lambda y listo. Aquí sí colocamos el console.writeLine y pasamos simplemente P. Lo mismo me va a servir para nuestra síntesis de consultas. Únicamente voy a utilizar esta variable y ahora podemos imprimir para comprobar. Aquí en la consola podemos ver que el resultado es exactamente el mismo en la sintaxis de métodos, los mismos 4 países que cuando utilizamos las sintaxis basadas en consultas. Finalmente, una pregunta muy corta es: ¿cuál sintaxis debo utilizar? Pueden utilizar cualquiera de las sintaxis con la que estén más familiarizados o con la que mejor se adapte a las necesidades del proyecto. Incluso pueden combinarlas, aunque no es lo más recomendable. En este caso, hablamos de combinar debido a que podemos tener en una parte del código una sintaxis y a lo mejor en otro método o en otra clase o en otro elemento pueden tener otra sintaxis sin ningún problema. Lo que sí se puede hacer es combinar en la misma sentencia diferentes sintaxis. Otra cosa que sí deben considerar es que no todos los operadores de consulta tienen equivalente en la sintaxis de consulta. Les recomiendo consultarlo en la documentación oficial.